Esto, como decía Elena, de necropolítica, en el no reconocer a las personas con las que se está trabajando, ¿no? Con las que están viviendo estas situaciones de muerte, muerte real, como ocurre en muchísimas ocasiones, como Elena denuncia muchísimas veces y ahora desde Caminando lo denunciamos, pero muerte también porque no son considerados como sujetos políticos, ¿no? Como sujeto el que tiene en el que puede tener plena decisión sobre sus vidas, ¿no? Eso nos ocurre también en muchas ocasiones, porque cuando hablamos de una persona migrante, ¿no? que está en estos contextos, en las necrofronteras, ¿no? Como decimos en muchas ocasiones, no solo son personas migrantes, ¿no? Tendrán todas unas circunstancias aparejadas a su vida que no solo es que sean personas migrantes, ¿no? Y de esa manera tenemos que verlo, ¿no? Como decía antes Kika también cuando hablaba al principio de la presentación, por supuesto, con un enfoque de derechos humanos, con un enfoque feminista, un enfoque de infancia, por supuesto, que no olvidemos que son niños y niñas que están en movimiento, y sin olvidar, como también comentaba yo al principio, con nuestro código deontológico, porque es muy importante. Nosotras tenemos que ceñirnos a ese código, y en ese código se habla expresamente de justicia social, se habla de derechos humanos y tiene que estar muy por encima de las organizaciones en las que estamos trabajando. Bueno, hablando de ese enfoque de derechos humanos de lo que hablaba Monse, en ese enfoque de derechos humanos, ¿cómo se entiende, no? Desgraciadamente está en un marco totalmente institucionalizado, es decir, decidimos quiénes entran en ese marco de los derechos humanos y quiénes están fuera del marco, ¿no? Y las organizaciones que sobreviven son sobre todo organizaciones que aceptan ese marco institucionalizado, ¿no? Y eso es a lo que se llama diseño civilizatorio, ¿no? Es como ahora, bueno, pues en esta oportunidad que también hay para abrir nuevas prácticas, ¿no? de atención a personas que están llegando, como es el caso de los ucranianos, hemos visto, ¿no? cómo salía todo ese marco de los derechos, ¿no? Cómo nos decían que ellos sí son refugiados y refugiadas, que tienen que ser reconocidos, cómo se les puede ir a buscar con coche, y sin embargo a los que estaban asistiendo antes en la frontera polaca, lo que estaban haciendo era tráfico. Ahora ir a buscar a personas a una frontera sin ningún control institucional, ¿no? Que también eso supone un riesgo, y sin ningún control de saber qué es lo que está pasando, ya no es tráfico, sino que es solidaridad, ¿no? Y ya no se persigue. Entonces ese diseño civilizatorio que además nos lo están explicando cuando definen, ¿no? al otro y a la otra, ¿no? Porque claro, ellos son como nosotras, ¿no? Vienen en un marco que es parecido al nuestro, y los otros diseños civilizatorios no nos interesan, ¿no? Y bueno, pues ese es el marco del enfoque de derechos humanos que está siendo vulnerado institucionalmente siempre. Siguiendo el ejemplo que ponía, ¿no? de Ucrania, me sorprendía porque el otro día, bueno, ahora seguro que todas vosotras habéis recibido, todos debemos estar recibiendo la enorme solidaridad con Ucrania, ¿no? Y por mensajes de WhatsApp han llegado con muchos, ¿no? carteles de tal. Y el otro día llegaba un cartel a mi WhatsApp de los puntos de información sobre la acogida para ucranianos en todas las provincias andaluzas. Y eso no es cierto, o sea, es cierto, por supuesto, para las personas ucranianas, pero para todas las personas de todas las nacionalidades. O sea, en cada provincia hay una ONG encargada de hacer esa información y esa primera acogida a las personas refugiadas, pero no, o sea, aquí en Granada no sé quién está, pero bueno, en Cádiz está CEAR, en Málaga también está CEAR, en Sevilla es Cruz Roja, hay diferentes entidades. Y ponía Cruz Roja. Y ponía en ese cartelillo como punto de información para las personas refugiadas ucranianas. Pero no, es para todas las personas, ¿no? Entonces estamos viendo que el racismo lo está impregnando todo. Y al hilo también de lo que decía Elena, del tema de
bueno, de que muchas personas están yendo a recoger a personas, que es muy loable, ¿no? Pero también, o sea, si no existen unos cauces, pongo el ejemplo del tema de los niños y las niñas, ¿no? O sea, qué peligroso sería que cualquier persona fuera a la frontera a recoger a niños y a niñas, ¿no? O sea, es que eso es, vamos, podría ser trata de seres humanos, sin ir más lejos, ¿no? Y vamos, muchas personas han sido condenadas o investigadas por ello, ¿no? Entonces, en fin, quiero decir que bueno, que miremos las cosas en su justa medida y que la dificultad la tienen las personas que están luchando por sus vidas, como cualquier otra persona de otra nacionalidad que escapa de la guerra o escapa de la violencia, ¿no? Como en cualquier país africano, en muchos países africanos, muchas mujeres africanas que sufren violencia, ¿no? Violencia machista o cualquier otro tipo de violencia. En fin. Sí, al hilo de esto vemos, ¿no?, cómo se cosifica. O sea, sí que estamos dando, incluso si veis las imágenes con las que se nos cuenta, o el relato con el que se nos cuenta esta guerra, es un relato que humaniza, ¿no?, que pone a la persona en el centro, que incluso las imágenes son bellas, ¿no?, que incluso las imágenes tienen algo de heroicidad, en comparación con esas imágenes que nos muestran esos hombres desgarrados de la valla, que los ves, ¿no? Y la gente te dice, no, pero no los ves, son animales. Y claro, a lo mejor esas caras de desgarro del esfuerzo físico, de haber subido 6 metros y de los golpes que han recibido, ¿no? Pero ya ellos y ellas, los otros y las otras, los que vienen más del sur, no son personas, ¿no? Son como cosas. También es más fácil, ¿no?, que se mueran, ¿no?, en ese sentimiento de que, bueno, pues son pobres, se mueren antes, se les puede hacer fotos en momentos de dolor terrible y tremendo, y no hay que proteger las caras de esos niños y de esas niñas. Y luego va, de la mano de la cosificación, va la criminalización, ¿no? Ahora, con los últimos saltos a la valla de Melilla, todo el tiempo lo que nos decían es son animales, ¿no? Yo puse un tuit recordando que hay otras guerras, que hay otros conflictos, y tenía más de 2000 mensajes de amenazas e insultos, y había partidos políticos, representantes de partidos políticos, que me mandaron mensajes privados llamándoles animales. No son personas, son animales. Y yo decía, pero qué fuerte, ¿no?, desde dentro de las instituciones. Ese no reconocimiento a esas desigualdades sociales que te marcan el camino de si eres objeto o sujeto, ¿no? Y las expulsiones, claro, no todos son las guerras, pero hay un sistema de expulsiones. Las personas que están moviéndose, muchas te dicen, no tenemos derecho a migrar, pero no tenemos derecho a no migrar. Es la ausencia total, no me puedo ir, pero tampoco me puedo quedar, ¿no? Me están expulsando de mi territorio. Y toda esa negación de derechos tiene un marco, ¿no?, político, administrativo, y tiene una serie de empresas que se están enriqueciendo, que veremos después. Pero yo creo, Monse, que tú estás de acuerdo conmigo, ¿no?, como ese marco administrativo, sobre todo el tema de los protocolos, ¿no?, cómo no hemos reflexionado, ¿no?, sobre si esos protocolos estaban respetando derechos humanos, ¿no? Bueno, eso lo hemos hablado en muchas ocasiones en el colectivo, cómo el hecho de cuando una persona está en peligro en el mar, cómo se prima el hecho de su situación administrativa, del país del que vengan, si se rescata o no. O sea, si está en el meridiano 36, perdón, el paralelo, o en fin, son cuestiones que cuando están en juego las vidas de las personas, ¿no? Y lo vemos también, o sea, hablaba Elena de estos espacios de no lugar, espacios de tránsito donde la vida es, o sea, espacios que son incompatibles con la vida. Lo vemos, o sea, lo vemos en los territorios de frontera, ¿no? Lo vemos en Marruecos, lo vemos aquí en España también, en el Estado español, cómo cuando llegan se les aplican estos protocolos donde lo primero que se le hace esa afiliación, esa orden de expulsión, se mira primero por la ley de extranjería, ¿no?, antes de cualquier otra acogida humanitaria en este caso, ¿no? Vuelvo al ejemplo de Ucrania, ¿no? En Ucrania no tendrían o sea, sí van a recibir
un refugio express, perdonadme la expresión, pero va a ser así, va a ser rápido, y sin embargo ni siquiera tendrían por qué pedir asilo a su llegada, porque los nacionales de Ucrania en el Estado español tienen un periodo de 90 días en el que pueden transitar. No es así el caso de muchas personas que vienen huyendo y que tienen que pedir protección internacional a su llegada, ¿no? Entonces, bueno, es muy necesario ese cambio de paradigma y unos protocolos que sean compatibles con la vida, más que compatibles con una protección de las fronteras, una protección de la soberanía del Estado, cuando realmente los derechos humanos están por encima de todo eso, ¿no? Claro, pero hemos creado un sistema paralelo, ¿no? Para los otros y las otras no nos vale el marco institucional de los derechos humanos, pero claro, se vende que está en la Europa de los derechos humanos, y por lo tanto lo que se hace es crear un marco a través de las políticas de la compasión, que ha sido uno de los grandes inventos de la socialdemocracia, ¿no? Esa era la forma de diferenciarse de los neoliberales. Y en esas políticas de la compasión se ha creado un sistema paralelo que Montse comprende y explica mejor que yo, y en ese sistema paralelo que muchos pensadores y pensadoras le llaman industria humanitaria, y mucho del trabajo social se hace en esa industria humanitaria. Y en esa industria humanitaria, por eso le insistía yo a Montse antes en el tema de los protocolos, hay una serie de protocolos diferentes, ¿no? Como decía bien ella, ¿no? En los rescates en el mar, pero la atención cuando están llegando, y protocolos diferentes, como estamos viendo ahora, dependiendo de los distintos colectivos, ¿no? E incluso del color de la piel de esos colectivos. Y en esa industria humanitaria a mí hay dos partes que creo que la definen. Una es la estigmatización. Cómo se estigmatiza, por ejemplo, a esa infancia migrante, adolescente, rebelde que está en movimiento, y por otro lado la victimización, cómo se dice pobres mujeres, ¿no? Y cómo se ha centrado tanto el relato en salvar a las mujeres, ¿no? Víctimas de la trata, víctimas supervivientes de la trata, porque era un relato que lo que mostraba al final es que hay un sistema salvador, ¿no? Y bueno, pues esas políticas yo creo que han creado, no sé, como ese camino, ¿no? Que es diferente al camino por donde van los demás. Claro, porque cuando son mujeres, hubo un tiempo, yo llevo trabajando en el ámbito de las migraciones, ahora no, pero volveré, seguro, bueno, porque estoy con el colectivo, nunca lo he dejado. Pero profesionalmente, como trabajadora social en el ámbito de las migraciones, desde el año 2008. En el año 2008, las mujeres que venían subsaharianas, la idea que existía era que eran mujeres que iban a ejercer la prostitución, o sea, y se decía así. Y de pronto ese relato cambió y se empezó a verlas como víctimas. Y todas las mujeres que venían subsaharianas, lo fueran o no, porque muchas mujeres, no todas las mujeres son víctimas de trata, se les estigmatizaba, se les estigmatiza con la consideración de que son víctimas de trata. Bajo mi punto de vista eso es un error que probablemente yo hasta yo haya cometido en los inicios, porque dimos también mucho la vara a algunas compañeras cuando hablábamos del tema de la trata de seres humanos, porque era sangrante, porque lo decíamos y lo hablábamos. Yo trabajaba en aquella época en Cruz Roja e intentamos, de hecho hicimos un protocolo para atención a mujeres víctimas de trata que seguramente luego ha hecho mucho daño, pero en aquel momento nos pareció que era lo más idóneo porque no se veía, no se palpaba. Después todo ese relato cambió de pronto y ahora todas las mujeres son víctimas de trata. Se les señala y se les dice, pero si te vamos a salvar. O sea, yo he escuchado muchas veces a algunas compañeras y bueno, y luego la cuestión policial también, ¿no? Porque a veces es muy complicado el no separar, porque transitamos en los mismos espacios policiales, estamos presentes en los CIE, estamos en los CATE, estamos en los centros de atención humanitaria acabados de llegar, y es muy difícil separarnos de las estructuras policiales que están, por supuesto, para el tema de la ley de extranjería, ¿no? y el hecho de la protección de las fronteras y de la soberanía del Estado, de no separarse y de no ver
¿cómo podemos nosotras a lo mejor acompañar a esas mujeres que tienen, por supuesto, fuerza y tienen energía y tienen capacidad de agencia como para poder estar viéndolas solo como víctimas, ¿no? Y que también es un poco la respuesta del Estado, bajo mi punto de vista. Creo que estás de acuerdo conmigo, lo has apuntado anteriormente. Realmente el Estado lo que está haciendo es legitimar, ¿no?, un poco su actuación, haciendo un totum revolutum, bajo mi punto de vista, con lo que es la inmigración irregular, la trata de seres humanos y el tráfico de personas, ¿no? Es todo lo mismo, y hay que luchar contra ello, cuando son cuestiones diferentes, ¿no? Cuando hay personas que llegan al Estado español, que bien, es cierto que han entrado de forma irregular porque no pueden entrar de otra manera, e incluso personas que vienen huyendo de situaciones complejas, pero no todo se trata de seres humanos. Y hay que hacer una diferenciación importante con la gente que tiene capacidad de agencia pues para llegar a nuestro Estado, ¿no? Sí, porque ha habido un momento en el que se han, o sea, en periodismo decimos cuando los periodistas van al frente de la mano de un ejército, decimos que están empotrados, ¿no?, con ese ejército, y eso define mucho la forma en que trabaja el periodista finalmente, porque define mucho lo que ve y cómo lo ve. Yo diría que, por ejemplo, en el tema de la trata, el Estado ha querido empotrar, ¿no?, a las instituciones, a las organizaciones y a las trabajadoras sociales en esa línea, empotrarla con la policía, en esa línea policial, para que no se viesen otras acciones que había que hacer, ¿no?, para que al final la persecución del delito sobre la espalda de la víctima sea lo único, ¿no?, que se ha ido primando. Y muchas veces, por un lado, las mujeres, ¿no?, con las que trabajábamos nos decían: no, es que yo he llegado al CETI de Melilla y lo primero que me ha preguntado una señora blanca, que yo no sé quién es cuántas veces he sido violada. Y me ha dicho que se lo tenía que contar. No, tienes que contármelo, cuántas veces has sido violada. Y dice, y lo que he hecho ha sido ponerme a llorar para que la señora dejase de preguntarme cosas. Claro que he sido violada, pero yo, ¿usted quién es? ¿Qué va a pasar con esa información? ¿No? Era como, bueno, las mujeres no existen, ¿no? Y era, al final no sabían diferenciar, como dice Monse, las personas no saben diferenciar quién está a ese pie de patera o quién está en el proceso, quién es policía y quién no es policía. Imaginaros la perversión, ¿no? Y ahí hay un relato de poder muy importante, ¿no? Como decían estas compañeras, una señora blanca. Y ser blanca ya es una posición de poder. Eso no lo podemos evitar, pero se pueden evitar otras prácticas, ¿no? Hemos visto cómo en centros, por ejemplo en Canarias, se expulsaba a las mujeres y sus hijas y sus hijos de centros por haberse portado mal, ¿no? Y nosotras nos preguntábamos qué poder punitivista tienen las instituciones y las organizaciones sociales, ¿no? Pero luego hay un poder moral también, ¿no? Ese poder moral que dice, pues eso, que todas vienen a hacer prostitución, al final lo que quieren es prostituirse, al final es que, bueno, pues son mujeres que no están es que son analfabetas, no están civilizadas, ¿no? O sea, hay como toda una serie de prejuicios que están ahí, que están ligados también a la cultura, pero también a la religión, a las creencias. Yo me acuerdo una vez, una chica que fue reconocida como víctima de trata y estaba en un centro en Sevilla, y en el centro en Sevilla ella decía que no podía denunciar porque el yuyu iba a matar a su familia, ¿no? Y entonces me llamó a Tánger desesperada porque decía, es que no lo entiendo, se ríen de mí, ¿no? En el centro que la estaban acompañando se ríen de mí porque me dicen que el yuyu no existe. Dice, y claro, yo les digo, el yuyu no existe y os ponéis a llorar cuando sacáis una muñeca a pasear y llueve. Y estaba hablando de la Semana Santa. Y entonces decía, ¿pero qué me están contando si llora por una muñeca? Y entonces, claro, yo le decía, bueno, pues ese poder moral, ¿no?, y ese poder punitivista también ha definido mucho la acción de vuestro trabajo. Claro, bueno, qué importante, ¿no?, la perspectiva transcultural, o sea, el que se tenga en cuenta de dónde viene cada persona y cuál es o sea,
cómo es esa persona. Es que, como decía antes, que una persona no es solo víctima, una persona no es solo migrante, una persona es esa persona y sus circunstancias, con todo lo que lleva detrás, ¿no? Y delante. Entonces, habrá que tener en cuenta, y cuando hablamos de transculturalidad, en muchas ocasiones en las organizaciones sociales, parece que solo hablamos de las fiestas, ¿no? de la gastronomía, ahora es el Ramadán, vamos a hacer un iftar, qué modernos somos. Pero que no hablamos de eso, ¿no? Cuando hablamos de transculturalidad, se trata de poder que esa persona se pueda desarrollar y realmente se hagan las cosas conforme a su cultura, ¿no? Eso me parece súper importante. Y luego el tema comentabas antes de lo que se ha hecho en centros en Canarias, que realmente es una barbaridad, ¿no? O sea, cuando se hablaba, el otro día nos preguntaba a alguien que si lo que ha pasado en Canarias era un colapso, era saturación. No ha sido ni colapso ni saturación, ha sido, bueno, pues de forma intencionada, pues se ha hecho así, como se ha hecho en Andalucía anteriormente. Porque lo que está pasando ahora en Canarias ha pasado en Andalucía, lo hemos vivido nosotros en nuestras costas, lo hemos vivido en nuestros centros donde hemos estado trabajando. Y esa forma y ese empotramiento que comentaba Elena antes de los periodistas a veces con los militares, ¿no? En las guerras, por ejemplo, lo hemos vivido muchas trabajadoras sociales y me incluyo yo la primera, porque hay que hacer autocrítica, porque nos empotramos en muchas ocasiones con la policía porque es el poder y es como se define todo. Y realmente se ha castigado mucho a las mujeres porque no eran buenas madres, se ha retirado a muchas mujeres a sus hijos pues porque se ha considerado que no los cuidaban bien o porque eran víctimas de trata. ¿Cuántas veces han retirado a una mujer a su hijo o a su hija porque era víctima de trata y ese bebé estaba en riesgo? Por supuesto que está en riesgo, pero tendremos que ver otros mecanismos, ¿no? Para ver si se puede hacer de otra manera, ¿no? Porque se le está privando a esa mujer, ese niño, pero lo que es más, se está privando a ese niño de esa madre, ¿no? Que es aún más importante. Sí, bueno, lo que ha pasado en Canarias es racismo institucional, y eso hay que decirlo. Yo cuando antes te decía lo de los protocolos también es por eso, porque los protocolos de los propios centros de acogida o de las propias instituciones son racistas. Y nosotras cuando empezaron a expulsar a mujeres que se portaban mal de los centros en Canarias, llamamos al Ministerio de Igualdad y dijimos que dentro del Ministerio de Igualdad hay una Dirección General contra la Discriminación y que tenía que actuar también con esas mujeres, que es lo que estaba pasando en los centros. Y ese racismo institucional ha permitido en Canarias separar a las madres de sus hijos y de sus hijas hasta que viniera el resultado de la prueba de ADN. Pero es que una prueba de ADN tarda 9 meses, 1 año en llegar los resultados. Porque claro, no tienen prisa, las instituciones no tienen prisa en que ese niño y esa madre estén juntos. Y además, si además son pequeñitos y van a familias de acogida, pues mira, lo mismo hasta en la familia acogida está mejor, ¿no? Como mejor estar que la madre que la ha montado una patera. Y ya, si vamos más allá, pues a lo mejor podemos hacer como está ahora una compañera que está en Marruecos, que le está mandando los papeles para que firme la adopción de su hija cuando lleva 2 años reclamando que es su madre, ¿no? Y que quiere saber qué ha pasado con su hija. No se le da una respuesta, pero sí se la considera madre para que le firme los papeles y poder hacer el proceso de adopción lo más rápidamente posible, ¿no? Es racismo, ¿no? Y ese racismo institucional, bueno, provoca también todo el racismo social y al final, si desde las instituciones y desde la intervención que se está haciendo no hay una posición antirracista, nos encontramos con que luego eso tiene un impacto en la calle, ¿no? Y lo vimos en Canarias cuando toda la gente salió a perseguir, ¿no? A matar a gente y además lo ponía en los grupos de WhatsApp. Sí, bueno, terrible eso. Pero quería comentar lo que decías antes, ¿no? De las instituciones y cuán importante es, ¿no? Que los técnicos y las técnicas, que los trabajadores y las trabajadoras sociales que trabajan en las instituciones sepan, ¿no? Sepamos reclamar a los dirigentes políticos un cambio en esas políticas, ¿no? Y que lo sepamos hacer también con nuestro saber hacer y con nuestros conocimientos técnicos.
¿Cuántas veces hemos hablado con la DGAIA, por ejemplo, o con la Dirección General de Infancia? ¿Cuántas veces hemos intentado mediar? ¿Cuántas veces le decíamos, no, por favor, no hablen con nosotras, hablen con sus madres, hablen con ellas? Se me pone hasta la cruz de punta, porque es que, ¿por qué no pueden hablar directamente con estas mujeres? O sea, ¿por qué tienen que tenernos a nosotras como si fuéramos sus madres, sus tutoras legales? No hay nadie que hable francés, no hay nadie que hable darilla. En fin, no nos parece de recibo este trato. Y luego, otra cosa que quería comentar ahí, un poco del tema del racismo. ¿Hasta cuándo una persona es migrante? ¿Hasta cuándo una persona, o sea, hasta los hijos y los nietos de las personas migrantes son personas migrantes? ¿Eso por qué? O sea, no puede ser otra cosa más que racismo, cuando son tan ciudadanos y ciudadanas españoles como nosotros y nosotras, ¿no? Sí, yo creo que eso se nota en las instituciones y también se nota en el recorrido que luego hacen esas personas también dentro de esas instituciones, ¿no? Hasta dónde llegan, ¿no? Por ejemplo, en la educación, en el sistema escolar, pero luego también hasta dónde, o sea, lo que tú dices, ¿no? ¿Por qué canales? Cuando llevas 3 años aquí y sigues teniendo que pelearte por tener tu documentación, sigues teniendo que ir por canales paralelos a los canales a los que va el resto de la sociedad, ¿no? Y como eso te va marcando un camino de exclusión, ¿no? Y de expulsión. Es una frontera más. O sea, el hecho de estar, tener que estar peleando por tu documentación y por tu residencia es una frontera más que tienen que estar peleando día a día. Cuando además no me gusta hablar en estos términos, no me gusta plantearlo porque vamos, desde el colectivo y yo personalmente pienso que realmente el acceso a un Estado tiene que venir por cuestiones de derechos humanos y no por cuestiones económicas, pero bien es cierto y se sabe que si no hubiera personas migrantes que trabajaran, es una cuestión, bueno, que es así, ¿no? Que es que... y entonces eso me hace reflexionar y pensar por qué el Estado español no los documenta. O sea, porque para el Estado español, para el poder, es muy necesario que exista una bolsa de personas con una precariedad extrema a la que se pueda manejar fácilmente. Eso es lo que considero, porque otra explicación no tiene. Y lo vemos claramente, y vuelvo al ejemplo de Ucrania. ¿Cuántas personas de Ucrania van a venir ahora con los brazos abiertos? Tenemos capacidad para acogerles. Pero ¿por qué se puso el grito en el cielo cuando acogíamos a cualquier persona de cualquier nacionalidad, pero en concreto, si queremos hablar de una guerra, como el tema de la guerra siria, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas sirias han llegado y en qué condiciones? Porque además, con muchísima dificultad, accediendo a través de Melilla, comprando los pasaportes, etcétera, en fin, con una cuestión muy complicada, y no han llegado ni la milésima parte de los ucranianos que se esperan, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. El Estado español tiene capacidad para acoger a todas estas personas, como tiene capacidad de acoger a las personas que llegan por cualquier circunstancia, ¿no? Porque defendemos, como no puede ser de otra manera, el derecho al movimiento, no solo a las personas que huyen de una guerra. Hay muchas más circunstancias. Sí, eso se ve también en las que vienen también, se supone, con contratos, ¿no? ¿Qué ha pasado con las mujeres de la Fresa? ¿Qué ha pasado con las mujeres de la Fresa que vienen con contratos y que los patronos allí les dicen cuál es el perfil? Las mujeres que vienen de la Fresa con sus contratos tienen que ser madres, no pueden ser mujeres que no hayan sido madres. O las mujeres que han venido con esos contratos han denunciado abusos sexuales graves y han denunciado que al final por esos abusos han tenido que abortar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sin ningún tipo de asistencia en muchos casos. Pero eso no ha llegado a ningún lado, pero no solo no ha llegado a ningún lado, por eso tenemos también que reflexionar desde esa perspectiva antirracista. No solo no ha llegado a ningún lado en la justicia, en lo jurídico, sino en los movimientos de mujeres feministas, ¿no? Nadie ha estado en las calles, solamente determinados movimientos de mujeres racializadas salieron a manifestarse, pero eso no ha despertado, ¿no? Un movimiento en la calle de otras mujeres diciendo no queremos mujeres que vivan esta situación, porque al final
esas mujeres ya no vienen en situación irregular, ¿no? Vienen con contrato, pero seguimos viéndolas en ese otro circuito que tú decías, hasta cuándo son migrantes, pues hasta cuando el sistema quiere que sean. Y bueno, pues eso es otra frontera. Esas mujeres no salían del sitio donde estaban trabajando, y muchas personas que viven, que ya se han documentado, viven en situación de apartheid. Por ejemplo, en el sur, desgraciadamente, ¿no? En mi pueblo mismo, en El Ejido, o en Murcia, uno de los pueblos una de las zonas donde más se vota un determinado pensamiento, donde más hay personas en situación de esclavitud. Porque, y ese camino nos lleva a reflexionar. Si tanto hemos hablado de la trata, como tú bien decías, ¿por qué nos interesa? ¿Por qué interesa al Estado tener a toda esa gente? Hemos hablado de la trata mucho, ¿no? Sobre todo las mujeres, ha salido en Telecinco, han salido los policías de los GRIF, pero no hay una ley integral contra la trata. Nadie está hablando de la trata con fines de explotación laboral, nadie está hablando de las mujeres en el Maresme, las mujeres que están trabajando allí, nadie está hablando de que están despidiendo a mujeres rusas que trabajan en el servicio doméstico, porque ahora con este discurso se despide a mujeres rusas porque les tienen miedo después con este discurso de la guerra. Entonces, esa ley integral es cada vez más necesaria si de verdad se quieren perseguir ese tipo de delitos, pero al final, lo que tú decías, no se quiere, se necesita, ¿no? Para el sistema tener a personas en situación de exclusión de los derechos. Sí, porque yo creo que lo que el sistema quiere es enriquecerse y a costa, ¿no? de la explotación de personas. Realmente se habla mucho de trata, confundiéndola con prostitución en muchas ocasiones, como tú bien has señalado, porque no se habla de la trata laboral, no se habla de la explotación de todas estas personas. Quería comentar también todo el tema de las mujeres de ida y vuelta, ¿no? Que se les trae, se les explota y se les devuelve. Migración circular le llaman. Yo no creo que se deba usar ese término, porque, bueno, en fin, migración circular, ¿no? Me parece que puede ser un término más eufemístico que ese, ¿no? O sea, te traemos, te explotamos y además nos aseguramos de que vuelve. No te puedes quedar aquí. Bueno, pues la verdad es que es bastante lamentable todo. Bueno, estaba aquí la compañera recordándome las mujeres transfronterizas. Y que poco se habla de ellas, qué situación de explotación tan terrible, ¿no? Y qué negación de derechos, son simplemente, bueno, un trozo de carne que trabaja, ¿no? Y cómo el COVID ha definido sus vidas, además, ¿no? Cómo las ha dejado a un lado y ha dejado a sus familias a otro, o cómo se han quedado al otro lado sin poder seguir trabajando, y cómo esa frontera que ahora no se abre, cómo las ha definido. La APDHA tiene, si no me confundo con la E, tiene un trabajo bastante interesante con las mujeres transfronterizas, pero es verdad que además en qué marco se interviene con ellas, ¿no? Porque en otras tienes claro que están en tu territorio y al menos al situarlas en un territorio se puede intervenir, pero con ellas absolutamente no, con ese dónde intervienen, ¿no? O dónde van, en el Estado español, en Marruecos, al final no, al final les niegan los derechos en las dos partes del territorio. Claro, y lo comentabas tú, ¿no? ¿En qué situación se han quedado estas mujeres a raíz del COVID con las fronteras cerradas? ¿Cómo sobreviven? En fin, una situación muy compleja que aumenta la vulnerabilidad de estas mujeres, ¿no? Y nadie, ni por parte del Estado español ni por parte del Estado marroquí, ha pensado nunca, ¿no? en ella. Y creo que es importante traerlo sobre todo también en el tema económico, porque gran parte del Producto Interior Bruto de Ceuta dependía de las mujeres transfronterizas. O sea, es que realmente, bueno, es una situación muy sangrante también. Es una explotación y una violencia terrible contra las mujeres. Bueno, en donde nosotras trabajamos es todo un territorio de frontera que, como decía,
decía Montse, no solo la frontera física de ese cruce, sino las fronteras que se van acumulando después durante todo el desarrollo, ¿no? Y a nosotras nos parecía importante hablar de que, como ha dicho Montse y ha señalado todo el tiempo, las personas tienen agencias propias, ¿no? O sea, una persona viene con un proyecto propio y ese proyecto irá modelándolo, ¿no? Pero no son víctimas, no son criminales, y el estigma y la criminalización ya de cruzar una frontera ya es un peso que van a llevar durante mucho tiempo. Pero tampoco son víctimas, ¿no? Muchas de las mujeres con las que trabajamos, víctimas en el sentido no del reconocimiento de derechos, porque las víctimas de trata han sido víctimas de trata para que aparezca un Salvador Blanco, pero no han sido víctimas para que el Estado le reintegre los derechos, ¿no? Y se los reintegre todos, porque ha habido muchas grandes redadas que se han efectuado y las mujeres finalmente, años después, ni están documentadas, ni se les reintegraron sus derechos, ni se ha protegido a las familias en los países de origen, y por eso muchas de esas mujeres dicen, mira, no, o sea, yo no quiero ser una víctima, yo tengo derechos y quiero que me reconozcan mis derechos. Y por eso hay un trabajo también, ¿no? Que creo que es importante traer aquí. Hay un trabajo también de reivindicación de esos derechos por parte de las personas, ¿no? Y el problema es que no tienen un lugar donde esa voz de ese demandar derechos se pueda escuchar, pero están ahí. Claro, porque lo decíamos antes con el tema de las mujeres víctimas de trata, ¿no? Cuando hablamos de la trata, o sea, a ver si lo puedo poner en pie de forma breve para no alargarme mucho. Pero en este territorio de frontera, ¿no? Comentaba Elena, a las llegadas, si las personas no se considera que son susceptibles de ser solicitadas de protección internacional, se les aplica un programa que no es en base a una ley, ¿no? como puede ser la protección internacional, que es en base a la ley de asilo. Se le aplica un programa que es de atención humanitaria, que muchas personas conoceréis, que son ya hemos comentado algunos de los centros de acogida, y es un poco la atención que se hace, ¿no? Es un programa que es totalmente arbitrario en muchas ocasiones. En ocasiones se mandan a la gente a los CIES para ser expulsados, en ocasiones si no hay plaza en los CIES o hay una pandemia y no van a los CIES y no ha pasado nada. O sea, las personas han dejado de estar en los CIES y no ha pasado nada. O sea, es demencial. Hay 7 CIES en el Estado español y si salen del CIE van a estos centros de atención humanitaria, si hay plazas, si no hay plazas quedan en calle. En fin, es todo un poco arbitrario, no se sabe muy bien en base a qué dan las plazas y qué no. En fin, es muy complejo, ¿no? Pero vuelvo al tema de la trata. Pero sin embargo, si tú eres víctima de trata o se considera que tú tienes indicios de ser víctima de trata, pues ya, en fin, ya se pone en marcha todo el mecanismo y vamos a documentar estas mujeres. Estoy hablando un poco de ciencia ficción, ¿no? Pero de todos los mecanismos, porque sí, porque vamos a darle un periodo de reflexión, cuando realmente no existen los mecanismos de protección adecuados ni que les sirvan a las mujeres, ¿no? Por eso hablamos siempre y Elena lo comentaba ahora muy bien, que muchas mujeres cuando tienen información de a lo que tienen acceso, a lo que tienen derecho, dicen, déjame que yo siga mi camino porque es que lo que yo tengo es mucho mejor que lo que tú me estás ofreciendo. Y eso hay que respetarlo. ¿Y cómo se cambia esa dinámica? Pues accediendo a derechos. O sea, es la forma de la que se pueden cambiar estas dinámicas, porque de otra manera es imposible. Y bueno, un poco esa es la cuestión. Sí, porque, como decíamos, ¿no? Elegir un camino o elegir otro. Nosotras cuando empezamos a trabajar en los territorios de frontera, que son espacios de muchísima violencia, al principio lo primero que ves es la violencia, ¿no? Es lo primero que te salta a la cara, y entonces nos pasaba, como a muchas compañeras, que de repente era qué horrible, ¿no? Qué horrible, cuánta violencia. En las redadas se viola sistemáticamente a todas las mujeres, ¿no? Porque también, ahora que hablamos tanto de guerra, se ha reconocido, ¿no? por investigaciones que en realidad lo que pasa en la frontera es que hay una situación de guerra, ¿no? Yo participé en el Transnational
o sea, participé en la Oficina Internacional por la Paz. Tienen un encuentro que hacen todos los años, este año fue en Barcelona, y una de las partes más importantes del antimilitarismo que estaba trabajando era la violencia en las fronteras, la guerra de las fronteras, ¿no? Entonces, como pasa en muchos conflictos, la violencia sexual contra las mujeres se usa de forma sistemática en cada redada. Claro, tú lo que ves es esto, ¿no? Y dices, qué horror. Pero trabajando con las mujeres te decía, bueno, es un precio a pagar, ¿no? O sea, es un precio a pagar, sé que tengo que dar dinero y sé que tengo que pagar con mi cuerpo, ¿no? La normalización, ¿no?, de esa violencia o la integración y la búsqueda de estrategias comunitarias para protegerse de la violencia. Por ejemplo, cuando llegaban chicas a Tánger y no tenían donde quedarse a dormir, los muchachos iban a buscarlas, los propios muchachos de sus comunidades migrantes iban a buscarlas cuando llegaban a la estación de buses y se las llevaban a casa porque no tenían donde dormir. Entonces, pues ahí, por esos días, pues los muchachos se tenían que acostar con los muchachos, ¿no? Las violaban. Y ellas consiguieron tener una red de mujeres que buscaban a otras mujeres para llevárselas a casa hasta que encontrasen y se adecuasen un poco en Tánger para evitar que fuesen violentadas, ¿no?, que fuesen violadas. Entonces, nosotras nos encontramos que hay una práctica política, ¿no?, y de búsqueda de derechos en contextos de violencia, y que a pesar de que las personas están en constante movimiento, también en la práctica política, en ese movimiento, no es solo el momento del salto, la gente vive, ¿no?, y apuesta por esa vida. Y entonces nosotras y muchas otras organizaciones empezamos a hacer prácticas políticas de reconocimiento de derechos, ¿no?, de reconocimiento del otro y de la otra, de sus derechos. Y a partir de ahí, bueno, pues se sustentó un poco todo este trabajo y toda esta intervención que está explicándonos. Sí, además una cosa que se me olvidó decir antes cuando hablaba de la violencia, ¿no?, y de tú lo estabas comentando también ahora con las mujeres, que se piensa, muchas veces tenemos en nuestro imaginario que todas las mujeres que han sufrido violencia durante el camino son víctimas de trata, y nada más lejos de la realidad. O sea, no tiene por qué, pueden ser víctimas de trata y no. O sea, la violencia es algo que impregna, ¿no?, y que está presente, pero que bueno, que son cuestiones que no tienen por qué ir aparejadas de ese momento, ¿no? Y también quería hablar, ahora que tocamos el tema de la violencia, también quería tocar cuán violento es, lo hemos mencionado antes levemente, con el tema de la infancia migrante, cuán violento es el hecho del reconocimiento de su minoría de edad. Tienen que estar demostrando que son menores de edad. En el Estado español, cuando un niño o una niña viene con su documentación, no tienen por qué hacerle pruebas de determinación de la edad, que en muchas ocasiones son muy invasivas, pero en muchas ocasiones, incluso a estos niños y a estas niñas, se le han imputado delitos de falsedad documental porque no se reconoce esos documentos que traen y prima la prueba de determinación de la edad, ¿no? Pruebas que además sabemos que fallan muchísimo y que no se corresponden con la realidad. ¿Perdón? Y que son cautelares. Y que son cautelares, efectivamente. Entonces, bueno, pues es muy complejo para unos niños que vienen, además unos niños que tienen que ser protegidos. En ocasiones, cuando oyendo hace poco a un director de un centro de menores, en un foro, me gustó mucho como él se dirigió, ¿no?, y dijo que porque muchos de los niños se fugan y luego ponen en los centros de menores fugados, se ha fugado hoy fulanito, peganito y fuganito, y dijo ese director de un centro de Málaga, dijo, los niños no se fugan, no sabemos proteger a los niños, no estamos sabiendo cómo proteger a los niños y las niñas son personas que son menores de edad y tienen que estar protegidos y protegidas. Esa es la cuestión. No ver a esos niños como delincuentes que lo que quieren es fugarse y marcharse cuando no estamos sabiendo protegerlos. Sí, por eso hablábamos al principio de resistir, ¿no?, que también es existir. Y ahí
en ese reexistir hay que ampliar ese marco de los derechos humanos. Y yo creo que ahí Montse os lo explicará mejor que yo, con todo vuestro código de deontología y demás, ese marco de los derechos humanos que nos está dando la institución es un marco constreñido que no nos sirve para intervenir. Por lo menos en mi sensación, o por lo menos a las personas con las que se interviene, no les sirve. Por otro lado, hay que abrir a otros saberes, a otras narrativas, a otras gramáticas. Lo hemos visto, ¿no? No sabemos la historia de cómo vivían los ucranianos uno por uno casi, porque nos lo están enseñando todo el tiempo. Sin embargo, no sabemos absolutamente nada de personas que llevan viniendo décadas a nuestro territorio, que están llegando a Andalucía. No sabemos cuál es su día a día, ¿no? No tenemos esa letra pequeña, esos saberes pequeños, ¿no? Y en la intervención a mí me parece algo importantísimo, o al menos en las personas con las que se intervienen es algo que notan, y es esa perspectiva colonial, ¿no? Cómo se interviene desde el poder que te da el tener la verdad, porque, bueno, pues porque ha habido un proceso de colonización durante mucho tiempo y estamos hablando desde el norte global. Sí, totalmente. Y además, en ocasiones hablamos de cuestiones que no manejamos tan bien, de oídas, o porque pensamos que es así. Porque nosotros una vez vimos a un marroquí que hizo A y ya pensamos que todos los marroquíes hacen A. Os cuento una anécdota que nos ha pasado recientemente en el centro donde trabajo ahora. Dentro de poco empieza Ramadán y nosotros tenemos un grupo de mujeres, que somos Mujeres al Sur. Nos reunimos cada semana y hacemos diversas actividades con un grupo de mujeres del barrio, ¿no? Entonces tenemos compañeras en ese grupo que son marroquíes y me dice una compañera, bueno, pues las mujeres marroquíes no van a venir en el mes de abril. Y además hay dos mujeres nuevas que son marroquíes que quieren también participar, pero bueno, ya las vamos a entrevistar después de Ramadán y ya veremos. ¿Pero por qué? Vamos a preguntarle, ¿no? Porque a lo mejor quieren empezar ya. De hecho, les preguntamos y dijeron, no, yo quiero empezar. De hecho, una de ellas no hacía Ramadán. Que también puede pasar, ¿no? No todo el mundo español es católico, o sea que en fin. Entonces, bueno, cuán importante es preguntar, ¿no? Decías tú que dijera yo cómo había que intervenir. Bueno, chico trabajo tendría yo, además con tantos profesionales que seguro que tendría mucho que decir, ¿no? Me gustaría así que dar unos pequeños apuntes, ¿no? Y yo en mis años de trabajo, y luego me gustaría que lo compartierais también vosotros y vosotras, porque seguro que tendría muchísimo que aportar. Yo de mis años de trabajo, de mi experiencia, sobre todo, he aprendido o he intentado aprender mucho de los errores que he tenido a lo largo de todos estos años, ¿no? Pero sobre todo, a ver el sistema como un todo tan complicado en el que tampoco puedes luchar contra el sistema todo el tiempo. A veces tienes que bordear y tienes que navegar entre los entresijos del sistema para poder sacar algo en claro, ¿no? Entonces existen esos pros y contras del sistema. Los contras pues ya los conocemos todos y todas, ¿no? El exceso de burocracia, la sistematización de la información contra el control de la información realmente, porque muchas veces se usa esa información importante en algunos casos, ¿no? que hay que tener información de la gente, pero luego esa información sirve, como tú decías antes, pues para controlar, ¿no? Eso ocurre muchísimo en el ámbito de las migraciones, porque todo hay que reportarse al Ministerio de Inclusión y Migraciones ahora mismo y es muy complejo, ¿no? Que no se tienen en cuenta las circunstancias de las personales, pero si lo luchamos, lo logramos en ocasiones. Muchas veces, y hablo en el ámbito de las migraciones, las personas cuando vienen juntas con un amigo, una amiga, un compañero, una compañera, y mandan a una persona al norte de España y otra persona al sur, pues bueno, pues esas circunstancias también se pueden poner de manifiesto y en ocasiones, haciendo informes y dando el coñazo al ministerio, se han cambiado, ¿no? Entonces, eso es lo que digo, que hay que navegar y hay que saber luchar contra el sistema de una forma que sea efectiva, ¿no? Y luego, tan importante, lo que es, bajo mi punto de vista más importante,
es la capacidad transformadora y el poder que tiene la gente. Y creo que nuestra labor en todo esto es acompañar a la gente y saber informar de cómo aprovechar las oportunidades que les surgen dentro de todas estas dificultades y todas estas limitaciones de derechos, ¿no? La información creo que es poder y creo que en eso es fundamental. Sí, dentro de esos contras está también bueno, lo que Montse decía al principio con Natalia, ¿no? Natalia ha querido denunciar una serie de situaciones terribles en las que estaba el centro y en las que ella intervenía, y cuando se ha plantado a denunciarlo ante las administraciones, pues ha visto perseguida su labor y su trabajo, ¿no? Y lo que ella estaba haciendo. De hecho, corrígeme si me equivoco, pero parte del equipo está de baja, ¿no? Tuvo que darse de baja porque no estaban aguantando la presión a la que le estaban sometiendo. Entonces, ese ataque, cuando tú cuestionas la intervención, cuando tú cuestionas el sistema, y bueno, pues es un ataque que ha llegado a situaciones bastante graves, como en el caso de Natalia, pero como en el caso de muchas personas que defienden la solidaridad o que trabajan por esa solidaridad o que están simplemente abriendo ese marco de derechos que decíamos para que todo el mundo entre por ese marco, pues se ven, ¿no?, perseguidas, criminalizadas y estigmatizadas también, ¿no? ¿Cuántas veces dentro de las organizaciones la gente se ve insultada, ¿no? Te dice, pero tú estás trabajando con eso, ¿no? Sobre todo en el caso de las migraciones, llévatelo a tu casa, ¿no? Llévatelo a tu casa, o mira, es que si eres mujer, muchas veces que, ¿cómo te gustan los negros, verdad? No sé qué, o cómo te gusta, ¿no? Hablando, ¿no? O sea, en esa línea de la violencia sexual. Por un lado, hay toda esa frustración porque, como decíamos, se está intentando navegar por un sistema en el que está interviniendo, y por otro lado, estás sufriendo violencia, estás sufriendo ataques, ¿no? Porque estás intentando plantear otros caminos. Claro, bueno, lo comentábamos al principio, ¿no? Yo no me sé todos los artículos del Código Deontológico, pero este me lo he apuntado porque me parecía súper importante, y es el artículo 34, ¿no? Que los profesionales del trabajo social tenemos que implicarnos en el acceso al derecho de las personas, y que tenemos que informar a las autoridades, tenemos que informar al colegio en los casos de que existan estas vulneraciones de derechos, ¿no? Y en el caso de Natalia, sí, tanto Natalia como otros compañeros y otras compañeras, que no son solo trabajadores sociales, porque son equipos multidisciplinares, muchos de ellos están de baja porque no han podido, es difícil, ¿no?, aguantar la presión cuando se está mermando tu capacidad laboral, ¿no? Bueno, al final traíamos un ejemplo un poco de una labor que nosotras venimos haciendo, ¿no? Nosotras también dentro del colectivo trabajamos casos, tenemos que hacer una mediación, un acompañamiento psicosocial que se hace de forma transnacional, porque además muchas veces es necesario. Tienes mamás que están en un lado de la frontera, hijos e hijas que están en otro, o al contrario, o tienes personas que han desaparecido y que han muerto, ¿no? Y ahora a nosotras nos resultaba muy impactante, porque estamos hablando todo el tiempo de cómo intervenir, cómo abrir ese marco de derechos. Nos resultó muy impactante cuando nos dimos cuenta que incluso aquí se negaba el derecho a las muertas. O sea, que no solo estábamos negando el derecho a las personas vivas, sino que también las muertas y que podía haber muertas y desaparecidas de segunda clase, que podían, cuando una persona muere o cuando un cadáver lleva a las costas, que las formas en las que se inscribe en el registro civil son discriminatorias, que muchas veces no se ponen todos los datos para poder identificar, ¿no? Y descubrimos que las familias, que grupos de familias querían que se les escuchara dentro de las administraciones, dentro de los colectivos, porque estaban buscando, y que venían y que buscaban a los cuerpos de sus familiares, y que se presentaban frente a la policía, que la policía
no les dejaba poner denuncia y les decía, ah, claro, sabías que venía en patera, pues entonces formas parte de la mafia. Y que después se acercaban al ayuntamiento para preguntar si se iba a enterrar el cuerpo, qué cuerpo era, dónde estaba, y que tampoco se le daba respuesta, y que iban al Instituto de Medicina Legal y que estaban perdidas buscando simplemente enterrar a cuerpos y personas que habían muerto, que sabíamos que son musulmanas y que les decíamos, por favor, ¿pueden ustedes enterrarla en el cementerio musulmán? Y te decían que no, o que no esperaban a que viniesen sus madres y sus padres para poder ser enterrados. Entonces, ya para nosotras fue eso un impacto grandísimo, ¿no? De que no solo habíamos, ese marco de los derechos humanos estaba constreñido para las personas vivas, sino también para las muertas. Y nos dimos cuenta que es que las muertas señalaban a los victimarios de la necropolítica. Cuando están las muertes ahí, tienes que buscar un responsable, ¿no? Y que las muertas también, ocultar esas muertes también les interesaba. Y esto, al final nosotras, cuando empezamos a escuchar el discurso del COVID respecto a las personas muertas, contarlas, nos dimos cuenta, enterrarlas con dignidad, nos dimos cuenta cómo, ¿no? Cómo era la misma estrategia. Y bueno, pues intentamos intervenir, como decía Monse, ¿no? Respetando, ¿no? Como esos caminos que tienen las familias y la lucha que ellas llevan. Sí, bueno, pero como tú bien has explicado, en muchas ocasiones las familias no tienen derecho a eso, o sea, a acceder, ¿no? a esos procesos. Ni siquiera tienen la información, ni siquiera pueden acceder en los diferentes lugares. Eso lo aprendimos, si bien lo recuerda, con las familias de Tarajal. Si lo recordáis, en el año 2014 en Ceuta, las muertes de Tarajal. Nosotros estuvimos acompañando a las familias que han formado una asociación, por eso digo que hemos aprendido con las familias de Tarajal, porque llevan 8 años pidiendo visados para poder venir a ver dónde están los cuerpos de sus hijos y de sus familiares y para poder personarse en el procedimiento judicial, que ni siquiera tampoco les han dado esa opción. Entonces, por eso decimos que hemos aprendido con ella, con su dolor, con su sufrimiento, pero con lo complejo que es todo eso, ¿no? Sí, y aprendimos de ella y de otros procesos el trabajar por la verdad, ¿no? O sea, lo que hablaba Monse, que era tan importante, una intervención desde la verdad, desde la información, de la reparación, ¿no? De la reparación del daño, que no todo pasa, cuando hablamos de reparar el daño, ¿no? de personas que han estado violentados sus derechos fundamentales, no todo pasa por procedimientos judiciales, hay muchas otras formas de reparación del daño, ¿no? Y también la justicia, ¿no? Porque habrá muchas de esas personas y además sería sano también que muchas de las personas que han sufrido esa violencia del sistema pudiesen pasar por procesos judiciales y se les pudiese reconocer, ¿no? Pero también la no repetición. Yo creo que si un poco la intervención o el trabajo que nosotras hacemos es por que algún día no tengamos que hacerlo, porque algún día no tengamos que seguir haciendo este trabajo ni tengamos que seguir peleando, como decía Monse, en todo eso recoveco del sistema. Yo, para terminar, voy a dejar que Monse cierre, que lo hará mucho mejor que yo. No sé, primero daros las gracias por estar y segundo, transmitiros, si podemos, toda la fuerza de mucha gente a la que hemos acompañado durante este tiempo y de la que hemos aprendido tanto, ¿no? Merece la pena, ante esa necropolítica, ante esa política de muerte, merece la pena posicionarse en la defensa de la vida. Bueno, pues gracias, Elena, por darme el honor de cerrar con las compañeras y con los compañeros aquí presentes. Me siento privilegiada de estar aquí hoy con vosotras, de esta sala tan llena, de personas que entendemos, buscan la justicia social, el reconocimiento de los derechos humanos y ese no dejar atrás a nadie, como bien dice el lema de este año, ¿no? de nuestro día, del Día de Trabajo Social.
Así que nada, muchas gracias compañeras y nada, estaremos encantadas de que nos comentéis y que nos digáis que estamos aquí para eso.